Bueno, bienvenidos hermanos a la primera semana de la clase La vida del creyente y la vida espiritual. En esta clase, ustedes como ven aquí en sus pantallas, estamos viendo los objetivos que tratamos de perseguir. En resumen, queremos ayudarles a ustedes a crecer en su vida espiritual, en la madurez, y también deseamos proporcionarles un método devocional personal en el cual ustedes puedan crecer en su vida espiritual. Vamos a ver los tópicos que vamos a tratar en esta primera semana. Nosotros vamos a arrancar la clase en victoria, como la palabra lo dice, que somos más que vencedores. Muy bien, en esta semana nosotros vamos a estar haciendo énfasis en tres pilares. Como ustedes ven la foto al lado, es decir, nuestra madurez espiritual está asentada sobre diferentes pilares que es necesario que nosotros tomemos en cuenta. Primero, la victoria sobre la muerte eterna, la victoria sobre Satanás y la victoria sobre la esclavitud del pecado. Entonces, lo que vamos a hacer es tocar en este primer video lo que es la victoria sobre la muerte eterna. Ustedes pueden ver en esta fotografía a un japonés llamado Hiro Onoda. Este individuo fue un soldado japonés que fue enviado a las Filipinas para detener el avance de los norteamericanos en dicho país. Él fue entrenado en la parte de inteligencia para poder hacer una labor de sabotaje de todo tipo de intentos de los Estados Unidos de ocupar las Filipinas. Ahora, lo interesante acerca de este señor es que él estuvo junto con 3 hombres por más de 30 años peleando la Segunda Guerra Mundial después de esta haber terminado. Él se insertó dentro de las montañas de las Filipinas aún después de la Segunda Guerra Mundial haber terminado. A él se le mandaron folletos, se trató de contactar y él siempre pensó que era una estrategia del enemigo para que él se rindiera y poderlo capturar. Pero 30 años de su vida estuvo luchando por una guerra que había terminado muchos años atrás. Y yo me temo, hermanos, que muchas veces nosotros estamos viviendo vidas de derrota, estamos tratando de pelear una batalla que ya fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso es que en este primer video y en esta semana y también la segunda semana vamos a estar tocando el tema de las victorias. Por lo tanto, vamos a ver primeramente la victoria sobre la muerte eterna. Es el primer pilar que vamos a tocar hoy. Con mucha frecuencia hay hermanos, muchas veces bien intencionados, que aseguran de la pérdida de la salvación. Sin embargo, hermano, cuando nosotros vemos en la palabra, vemos algo totalmente diferente. Y hay graves consecuencias cuando uno no cree en la seguridad de la salvación eterna. ¿Por qué? Porque produce inseguridad. Y como dice aquí su diapositiva, el alma se llena de inseguridad. Y es todo lo contrario a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. El Señor quiere que tengamos paz. El Señor quiere que tengamos paz en nuestra alma, en nuestro hogar, en la relación con nuestros prójimos, ¿verdad? Entonces lo que pasa cuando uno no tiene seguridad de la salvación es que la conducta se rige por el temor y no por el amor. Es como dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos la seguridad de que le servimos a Él no por miedo, sino por amor. Eso es muy importante. Otra cosa que produce, hermano, es una fe falsa. ¿Por qué razón? Porque la persona pone su confianza en sus propios esfuerzos. ¿Para qué? Para mantenerse salvo. ¿Ok? Es decir, pone la confianza en las obras como medio de salvación. Y eso lo que hace es que lo hace a él mismo, entre comillas, su propio salvador, lo cual es una herejía flagrante. ¿Ok? Otra cosa que hace la falta de seguridad de salvación es que hace a la persona, al creyente, una presa fácil de los falsos maestros, que usan precisamente el miedo como un arma de manipulación. Y esto lo hemos visto muchas veces, desgraciadamente. Ahora bien, vamos a ver la vida eterna, sobre qué está fundada. Y la vida eterna, hermanos, nos la dio el Padre. Nosotros nunca hemos merecido la salvación. Si usted ve Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice, y ustedes estando muertos, ¿okay? Muertos en delitos y pecados en los cuales
ustedes andaban. Es decir, vea la condición cuando nosotros recibimos la salvación. Es decir, cuando nosotros recibimos la salvación, no la recibimos porque la merecíamos, sino todo lo contrario, porque nosotros estábamos muertos, separados de Dios, ¿ok? Y el presente participio habla acerca de esa condición permanente que nosotros teníamos. Y el tiempo imperfecto habla de ese tiempo en el pasado, el cual nos hacía a nosotros separados completamente de Dios. ¿Cuál era nuestra condición? Cuando nosotros recibimos la salvación, estábamos siguiendo la corriente de este mundo y la corriente de la carne. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Nosotros estamos acorde a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era nuestra realidad. Nosotros nunca hemos merecido, si nosotros nunca hemos estado en un estado en el cual Dios dijo, ok, qué bien, fenomenal, por tus méritos yo te voy a dar la salvación. Eso no fue la condición en la cual Dios nos encontró. Estábamos presos, hermanos, dice 1 Timoteo, capítulo 2, del 25 al 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si Dios quizás le conceda que se arrepientan para poder conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Si usted ve en este pasaje, esa es la condición en la cual el diablo tiene a las personas que aún no han sido salvas. Están cautivos, están presos a la voluntad de Satanás, igual que lo estábamos nosotros cuando el Señor nos dio la salvación. Ahora, ¿por qué es que nosotros podemos tener la seguridad de la salvación? Nosotros podemos tener la seguridad de la salvación porque nos basamos en tres atributos del Padre. Primero, su misericordia, su amor y su gracia. Y en eso nos enfocamos en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, primer atributo, por su gran amor, segundo atributo, con que nos amó. Ahora vea lo que sigue, aún estando nosotros muertos en pecado, en la condición que yo le hablé anteriormente, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo y juntamente con Él nos resucitó. Fíjense, todos los verbos están aquí en el pasado. Y asimismo nos hizo sentar, pasado, en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en el siglo venidero que usted ve el segundo aspecto. Primer aspecto, su misericordia. Segundo aspecto, su amor. Y vea el tercer aspecto, su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Somos salvos porque por obras, por esfuerzo nuestro, porque lo merecíamos, no. Por tres atributos de Dios, su misericordia, su amor y su gracia. Ahora, esto es un proceso ya acabado. Cuando dice nos dio vida, usted ve que es un tiempo oristo. ¿Y qué cosa es un tiempo oristo? Bueno, el tiempo en griego, oristo, significa una acción puntual en el pasado que no se prolonga en el tiempo. Fue un punto en el pasado. Y dice aquí, nos dio vida, tiempo oristo, nos resucitó juntamente con él, tiempo oristo, nos hizo sentar, tiempo oristo, un punto preciso en el pasado en el cual no se repite más. Por lo tanto, es otra de los argumentos para afirmar que la salvación llega en un momento determinado y no se repite más. ¿Ok? No es que yo un día soy salvo, otro día no soy salvo, porque la salvación cada vez que se da en las Escrituras es un tiempo puntual en el pasado que no vuelve a repetirse. Otra cosa, ¿por qué nosotros afirmamos la seguridad de la salvación? Por el hecho de que lo que a nosotros nos condena es el pecado. Ahora bien, si el pecado no existe, entonces no hay condenación. Vea Hebreos capítulo 10, versículo del 10 al 11. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ahora vea bien, una vez para siempre. Si ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, vea la palabra, quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Las personas que afirman la pérdida de la salvación están prácticamente haciendo lo mismo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que ofrecían día tras día, ¿verdad? Tratando de ofrecer día tras día sacrificios por los pecados. Es decir,
en su mente usted nunca está libre del pecado, nunca está libre de la condenación del pecado. Pero la palabra aquí que se usa es quitar, ¿verdad? Remover una cosa de alguien o de algo, pero de una buena vez y para siempre. Es decir, que la muerte de su Hijo nos perdona los pecados de una vez y para siempre. ¿Ok? Y esa es la palabra efarax, que no ocurrirá nunca más. Esa es la idea que hay ahí en el original. El doctor Anderson explica lo siguiente. Cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra de su Padre, significando con esto su obra terminada. Ninguna otra obra provisoria sería hecha. Efarax dice, una vez por todas, todos los pecados pasados, presentes o futuros, negros, grises o blancos. Obviamente, todos los pecados son negros, pero dice aquí, confesados o no confesados, conocidos o no conocidos, todos los pecados han sido pagados de una buena vez y para siempre. ¿En qué otros aspectos nosotros basamos la seguridad de la salvación? La basamos en la obra del Espíritu Santo, que, dice acá, nos da testimonio de que somos hijos de Dios, como lo dice Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, y dice la palabra, y si hijos, también herederos. Y más adelante en la clase nosotros vamos a ampliar un poquito más el concepto de heredero. Pero fíjese que hijos, primera condición, segunda condición, heredero. Si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Okay? Nosotros somos hijos de Dios, eso es una condición que no cambia. Ahora vea, cuando habla de herederos, habla de precisamente la herencia que nosotros vamos a tener o las recompensas que vamos a tener por el hecho de trabajar, de padecer juntamente con Cristo en su obra. Ahora bien, otro aspecto que garantiza nuestra salvación es el sello, ¿verdad? El sello del Espíritu Santo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y el sello, hermanos, representa autenticidad, significa protección, tal como se ve en Apocalipsis 14 y en Efesios 1:13 habla de posesión, es decir, nosotros somos posesión de Dios. Y como dice el Señor, mis ovejas nadie la va a arrebatar de mi mano, son mías, yo soy su dueño. Y además de esto, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, no solamente del hecho de ser hijo, sino la garantía de nuestra herencia. Es decir, es el depósito autenticando la posesión adquirida por nosotros. Es decir, que a grandes rasgos, estas son una de las bases principales para la seguridad de la salvación. Por supuesto, ustedes en sus clases de soteriología van a profundizar mucho más en este aspecto, pero queremos enfatizar en esta clase que nosotros somos libres de una buena vez y para siempre del temor y de la muerte eterna. Por lo tanto, no hay nada que temer. Somos salvos de una buena vez y para siempre. Que el Señor le bendiga.